Clase número 3 del plan de salvación, Génesis capítulo 2 y 3. ¿Qué quiere decir desobediencia? ¿Quieren anotar? ¿Desobediencia o Obediencia. Yo entendí eso. Sí, dije, perdón. Obediencia viene del latín audire. Obediencia viene del latín audire, el que sabe escuchar. Hay un pasaje de la palabra de Dios que dice que David, ¿sí?, que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Ahora, si nosotros vemos la historia de David, es una historia, o sea, la vida de David está llena de pecado. Fue adúltero, fue asesino, pero dice la palabra de Dios que él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Ahora, hay un versículo de la palabra de Dios que yo no recuerdo en este momento en dónde está, después si quieren se los busco, que dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios y que Dios mismo habla de David diciendo, él va a hacer lo que yo le diga que haga. Dios tenía la certeza de que David lo iba a escuchar y lo iba a obedecer. No siempre. Pero eso quiere decir obediencia. El que sabe escuchar, yo primeramente tengo que saber escuchar a Dios. ¿Y cómo yo puedo saber escuchar a Dios? Tengo que tener una comunión con Dios. Si no, no sé quién es el que me habla. ¿Sí? Vemos la historia de Samuel. Por eso hoy les digo que vamos a pasar. ¿Qué hizo Samuel cuando Dios le habló? Era muy chiquitito. Vivían en el templo. ¿Sí? Y dice que Dios de la noche lo llamaba y le fue a preguntar al sacerdote? Y él le iba y le preguntaba al sacerdote. Y le dice, no. Porque no reconocía la voz de Dios. Porque no reconocía la voz de Dios. Todavía no había escuchado, no entendía que Dios era el que le estaba hablando. Vivía en el templo. Pero no conocía la presencia de Dios. No conocía la voz de Dios. Nosotros podemos venir a la iglesia, pero todavía no discernimos que Dios nos está hablando. No discernimos, no tenemos esa comunión con Dios, todavía no hemos aprendido a oír la voz de Dios. Y un hijo de Dios tiene que discernir la voz de Dios. Porque si no, el enemigo, ¿qué va a hacer? Me va a querer confundir, me va a querer generar dudas, me va a querer mentir. Y si yo no discierno que es Dios o es el enemigo el que me está escuchando, me voy a equivocar. ¿Sí? Entonces, obediencia es el que sabe escuchar y obviamente escucha la voz de Dios y hace lo que Dios le dice que haga. ¿Sí? Eso es obediencia. Entonces, miren, el versículo 6. Entonces, lo primero que hizo el diablo generó la duda. Si quieren anoten estos pasos, porque el diablo siempre se maneja de la misma forma. Primero genera duda. Nosotros le respondemos con certeza, lo volvemos a oír al diablo, genera mentira. No necesariamente tiene que ser el orden, pero sí siempre son sentimientos o semillas que el diablo pone en nuestras vidas. La duda, la mentira. ¿Sí? Y el versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La primera vez Eva le contesta con una certeza. Cuando ya le da lugar le vuelve a escuchar al diablo, ya empezó a ver las cosas con los ojos del diablo. Con la perspectiva del enemigo. Ya no escuchaba lo que Dios le decía. Y no solamente que ella cae en pecado, porque esto también sucede. Muchas veces cuando nosotros caemos en pecado, arrastramos a alguno. ¿No? Porque contaminamos. El pecado contamina. El pecado es como la manzana podrida en el cajón. Lo que está alrededor muchas veces se termina pudriendo también. Porque con una palabra que no está guiada por parte de Dios, con una murmuración, con una actitud, voy a empezar a contaminar. ¿No? La luz alumbra. Las tinieblas, llena todo de tinieblas. La contaminación contamina. Entonces, ¿qué pasó? Cayó Eva
y lo hizo caer a Adán. A ver, ¿era responsable Eva de que Adán cayera? ¿Sí? Y no. Ahora, nosotros tenemos libre albedrío. Si yo voy y le cuento un chisme a Rocío, Rocío tiene libre albedrío en escucharme yo a mi chisme y creer que mi chisme es verdad, o puede decir, no me vengas, no me contamines, no me vengas con chisme, porque me van a hacer mal. ¿Sí? Cada uno decide lo que hace. Cada uno decide, nosotros cada uno decidimos lo que hacemos. Ahora, las pequeñas decisiones, la suma de pequeñas decisiones pueden llevarnos para un lado como para el otro. ¿Sí? La próxima pregunta. ¿Cuál era? ¿Cuál era la próxima pregunta, hermanos? ¿Cuál sería la reacción de Adán y Eva cuando se presentó en el huerto? Sí. ¿Cuál fue? Se escondieron de la presencia de Dios. Se escondieron porque tenían miedo. Yo muchas veces, a veces digo, esta persona tiene el efecto de Adán y Eva. ¿Cuál es el efecto de Adán y Eva? ¿Qué hacemos cuando estamos mal? A veces venimos con vergüenza. Cuando nosotros no estamos bien espiritualmente, nos escondemos de la presencia de Dios. ¿No? Estamos, como se dice en la jerga, estamos con cola de paja. ¿No? Es así. ¿No? Y vemos una persona que empieza a faltar a la reunión. Porque nos empezamos a esconder de la presencia de Dios. Nos queremos esconder. Y sabemos que dice la palabra de Dios que de la presencia de Dios no nos podemos esconder. Porque Dios es omnipresente, Dios está en todo lugar, Dios todo lo conoce. ¿No? Dice la palabra de Dios, me voy al monte y ahí va a estar el Señor. No nos podemos esconder de la presencia de Dios. Pero acá, ¿qué dice la palabra de Dios? Miren, el versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Versículo 9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Versículo 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dos reacciones que nosotros tenemos, el ser humano tiene cuando está mal espiritualmente, cuando está en pecado, se esconde de la presencia de Dios, huye de la presencia de Dios, tiene miedo de Dios, no tiene temor. Temor es respeto, tiene miedo, se está como escabullendo, como que hubiera robado, ¿no? Y nosotros hacemos de la misma manera, así como el diablo hace siempre de la misma manera, nosotros también hacemos de la misma manera. Somos de manual, miren. ¿Sí? Y dice el versículo 11. Alguien que lo lea, a ver el versículo 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Versículo 12. Y el hombre... Perdón, Dante, que te interrumpa. El Señor, cuando le pregunta a Adán si había comido del árbol que él le dijo que no comiese, el Señor, cuando le hace esa pregunta, ¿ya sabía la respuesta? El Señor todo lo conoce. Ahora, ¿qué creen ustedes? ¿Por qué Dios le hace esa pregunta a Adán? A ver si le decían la verdad. Dios le estaba dando la otra oportunidad. Dios, muchas veces cuando nosotros metemos la pata, pecamos, nos da nuevamente la oportunidad de reconocer nuestro error. Aunque el Señor ya lo conoce. ¿Y qué hizo Adán? A ver, vamos a leer el versículo 12. Estaba leyendo Dante. ¿Qué dice?
el versículo 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Me echó la culpa a Dios. Miren, el otro era el efecto Adán y Eva, este es el efecto chivo expiatorio. Siempre le echamos culpa a los demás. No nos hacemos cargo. Metemos la pata hasta el caracú, hasta lo profundo, hasta el fondo de la mar, y no nos hacemos cargo. Responsabilizamos al que tenemos al lado. No soy yo, sos vos. ¿Sí? Ahora nos reímos, pero es así, hermanos. El diablo pone la duda, el diablo pone la mentira, el diablo me hace caer. ¿Y yo qué hago? Me escondo de la presencia de Dios, me huyo, no me hago cargo de lo que cometí. Es más, no solamente que, miren, acá responsabilizó a 2 personas. ¿A quién responsabilizó? Primero a Eva, y dice, y el hombre dice, la mujer que me diste por compañía me dio del árbol y yo comí. Responsabilizó a Dios tenía la culpa. Porque le dio esa mujer. ¿Cómo me vas a dar a esa mujer, Señor? No tengo la culpa yo. Sos vos que me diste esa mujer. Es el modelo defectuoso. Y le echó la culpa a la mujer. Cayeron todos menos él. Yo no hice nada. Hasta Dios tenía la culpa. ¿Cuántas veces nosotros nos reímos, pero cuántas veces le echamos la culpa a Dios? La culpa la tiene Dios. ¡Qué silencio! Pero es así, lamentablemente. Seamos astutos. Sepamos cómo actúa el diablo. Sepamos cómo actuamos nosotros. Ahora, ¿ustedes se creen que Dios es afectado con esto? Sí, se duele. Porque no puede creer que su hijo actúe de esa manera. Ahora, los únicos perjudicados somos nosotros. Porque nosotros somos los que nos separamos de la presencia de Dios. Dios no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Dios. ¿Sí? La próxima pregunta. ¿Cuál fue la respuesta de Adán a Dios? Esa la acabamos de responder, ¿sí? Sería, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Sí? La próxima pregunta. ¿Qué se generó entre la humanidad y el diablo? ¿Qué se generó? Traducimos acá, al desobedecer, la humanidad le dio potestad al diablo sobre la tierra. ¿Alguien que tenga otra respuesta? No es esa la respuesta. Enemistad. Muy bien, Rocío. Vamos. La cita es el versículo 15. Y pondré enemistad entre ti, el Génesis capítulo 3 y versículo 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y esto sucede siempre igual. ¿Qué hace la serpiente? ¿A dónde nos hiere la serpiente cuando nos ataca? En el calcañar. Es una parte específica del pie. ¿Y el hombre cómo actúa para matar a la serpiente? La hiere en la cabeza. Miren lo que están leyendo. ¿Ustedes están escudriñando acá? ¿Sí? Ya eso que Dios determinó se sigue cumpliendo por los siglos de los siglos. ¿Sí? Lean conmigo. Me miran a uno diciendo, ¿de qué esto me está hablando? Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Qué es la simiente? Es la generación. El simiente en realidad es semilla, pero son las generaciones, ¿sí? Entre generaciones y generaciones. Esta te herirá en la cabeza, o sea, el hombre hiera a la serpiente en la cabeza para matarla, y la serpiente cuando ataca a la persona, a la humanidad, al ser humano, la hiere en el calcañar. La cita bíblica es Génesis capítulo 3, la enemistad. No podemos estar en amistad con el diablo. Dice la palabra de Dios que la enemistad con el mundo es enemistad con Dios.
O yo soy amigo de Dios, soy amigo del diablo. Realmente, si nosotros estamos bien con el Señor, si yo estoy bien con Dios, las cosas de este mundo no voy a acceder. No me van a atraer, me pueden atraer, pero yo no las voy a querer. Porque yo en cuanto le doy lugar a las cosas de este mundo, se produce una enemistad con Dios. Ahora dice la palabra de Dios que tiene que haber una separación entre nosotros y el mundo. No podemos acceder a las cosas de este mundo, porque las cosas de este mundo nos contaminan. Nos hacen pecar, nos hacen caer, nos hacen separar de Dios. A veces decimos, ¿qué pasa que estoy tibio, no? Que estoy tibia. Y porque le quiero dar lugar a Dios, pero también le estoy dando lugar a las cosas de este mundo. O soy un hijo de Dios o no lo soy. Dice la palabra de Dios, frío o caliente. Por cuanto fueres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Sí? No quiero detenerme. ¿Por qué dice esto? A ver, ¿por qué dice esto la palabra de Dios? ¿A qué se refiere? Cuando dice que por cuanto fuere frío o caliente, ¿qué es una persona caliente? Hablando de las cuestiones espirituales, ¿qué es una persona que está, caliente? Está con fuego. Primero, ¿qué es un hijo de Dios? ¿Sí? Y que está lleno del Espíritu Santo de Dios. A una persona fría, ¿qué es? Está en el mundo. Que está en el mundo, no conoce a Dios. Ahora dice, por cuanto fueres tibio, te vomitaré de mi boca. El tibio es un hijo de Dios, Con un pie en el mundo. pero es un hijo de Dios. Está en Dios, pero vive como este mundo. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios que conforme a la luz que nosotros hayamos recibido, seremos juzgados. Si nosotros somos hijos de Dios, no podemos estar tibios, no podemos estar a media con las cosas de Dios. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo de Dios, someteos a Dios, resistir a Dios, y Él va a huir de nosotros. ¿Saben qué? Dice la palabra de Dios, las señales antes del fin, cada vez se va a poner peor la cosa. Estamos viendo, la maldad se está multiplicando, hay peste, lo estamos viviendo, hermano, estamos todos como, yo ahora estoy enseñando, estamos todos con barrigo, ¿por qué? Porque es una señal antes del fin, las pestes. ¿Cuándo nosotros nos hubiéramos imaginado que iba a suceder algo como está sucediendo ahora? Yo me acuerdo cuando el año pasado dijeron, bueno, van a hacer una cuarentena, yo dije, bueno, en 15 días ya volvemos a la normalidad. Hace 1 año y medio que estamos en esta situación. ¿Cuándo nos hubiéramos imaginado nosotros? Nos lo hubieran contado antes y decíamos, ¿no? Es una película de ciencia ficción. ¿Cuándo nos hubiéramos imaginado que si nos saludábamos nos íbamos a... Son señales antes del fin. Los terremotos, los maremotos. Están en Europa con temperaturas de casi 50 grados. Son todas señales antes del fin. Decimos, ay, hay crisis económica. Esto se va a vivir a nivel mundial. Dice la palabra de Dios que el jornal de un día no va a alcanzar para el kilo de pan. No pongamos la confianza en los políticos. Pongamos la confianza en Cristo. Ahora dice la palabra de Dios que el Señor, que en medio del pueblo de Dios no va a haber necesidad. Que no vamos a ver justo desamparado, ni su simiente, ni sus hijos que mendiguen pan. Ahora, si yo digo, uy, no me puedo comprar una zapatilla. Bueno, a ver, pidámosle al Señor la provisión. Pero hay cosas que no las necesitamos. Hay cosas que nos metemos nosotros por vanidad, hermanos. No necesitamos el último modelo de celular. Hay cosas que no las necesitamos. El pueblo de Israel dice que caminó 40 años en el desierto y sus vestiduras no se le gastaron. Hay veces que nosotros estamos queriendo, ¿no?, cosas de este mundo y nos afanamos y nos preocupamos y nos desesperamos y trabajamos más. Dios no nos mandó eso. También eso es una estrategia del diablo para que en vez de ocuparnos de las cosas de Dios y las cosas de arriba, nos ocupemos de las cosas de esta tierra donde va a haber un final. Lo hablábamos el miércoles pasado. Estamos preocupados y ocupados en una vida terrenal, en una vida que no vamos a estar más de 70, 80, 90, 100 años los que más vivan, en vez de ocuparnos de la vida eterna, que no va a tener límite. Amén. Gloria a Dios. Hola. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí? La próxima pregunta.
¿Cuál fue la consecuencia para la mujer? ¿Cuál fue la consecuencia para la mujer del pecado? La maldición en su preñez, que con dolores iba a tener hijo. Sí, versículo 16, ¿vamos a leerlo? ¿Quieren? Esa es la cita bíblica. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. A ver, si dice multiplicaré, probablemente la mujer iba a tener dolor, pero el dolor fue multiplicado. Que sería gemelo. ¿Eh? Que sería gemelo. No. Bueno, así fuera uno. No sé, capaz que era. No, pará, nos reímos. No, que iba a multiplicar el dolor en el parto. Ah, bueno, entonces. No que iba a multiplicar, que iba a ser gemelo. No puede ser, ¿eh? La mujer cuando tiene luz. Dice, mira, pero escúchame, Fran, está bien. Mira, dice el versículo 16. Esto dítelo, hermano, sale en YouTube. Dice, versículo 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Sí? Dice, multiplicaré, o sea que la mujer, los dolores para tener hijos, los dolores para dar a luz, se le iban a multiplicar. ¿Sí? Pero si se le multiplicaba, creemos que en realidad la mujer iba a tener dolores, pero los dolores iban a ser multiplicados, iban a ser muchos más. A ver, ¿qué nos está diciendo con esto? Cuando nosotros cometemos pecado, Dios me puede perdonar, pero la consecuencia yo la voy a tener que vivir. Hay consecuencias menores, hay consecuencias mayores, pero hay consecuencias que las vamos a tener que vivir. Dios me perdona, Dios me da una nueva oportunidad. Ahora, ¿pero por qué yo voy a tener que vivir las consecuencias? ¿Porque Dios es un Dios malo o a veces estoy viviendo las consecuencias de mis propias decisiones? Libre albedrío. Dios me deja que yo elija. Dios no me dice, vos tenés que ir para allá y me obliga a ir para allá. No, Dios me da la posibilidad de elegir. Ahora, conforme a lo que yo elija, voy a tener consecuencias. En la obediencia va a haber bendición, en la desobediencia va a haber maldición. No se enojen conmigo, arréglensela con el Señor, hermano. Y dice el versículo, ¿cuál es la próxima pregunta? Lo mismo, pero para el hombre. Sí, lo mismo pero para el hombre. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál fue la consecuencia para el hombre? Y que iba a tener que trabajar más esfuerzo, o sea que con el sudor de la frente iba a tener que... ¿Sí? Muchas consecuencias. Miren, el versículo 17 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Qué importante esto. Mirá, Sebastián. Aleluya. No. ¿A qué voy con esto? O sea, quiero que nos detengamos en esto. Hoy nos vamos a extender un poquito más, pero es importante que esto lo terminemos de aprender. La salvación es personal, hermanos. Mi salvación es personal. A veces por estar haciéndole caso al que tengo al lado, a la persona que tengo al lado, termino poniendo en riesgo mi relación con Dios, termino poniendo en riesgo mi salvación, termino poniendo en riesgo mi servicio a Dios. Yo no puedo oír al que está al lado más que a Dios. A ver, no es que me voy a rebelar, ¿sí? Tengo que estar, o sea, en el caso de las mujeres, tenemos que estar sujetos a nuestros esposos, pero dice la palabra de Dios que debemos estar sujetos a nuestros esposos como la iglesia se sujeta a Dios. ¿Cómo se sujeta la iglesia a Dios? ¿Cuál es el principio? Sí, pero amor. Amor, estamos sujetos a Dios por amor. No porque dice la palabra de Dios que la iglesia, la novia, está sujeta a Dios en amor. Y que el trato de Dios hacia la iglesia es de amor. Porque a veces cuando se toma de este pasaje, ¿no? Que yo tengo, que el hombre me va a enseñorear. Pero nos vamos al Nuevo Testamento y dice la palabra de Dios que Dios, o sea, que el hombre tiene que tratar a la mujer como Dios trata a la novia en amor. Ese es el principio, el amor. Y la iglesia está sujeta al Señor
Y la mujer está sujeta a su marido en amor. Dios no me obliga a nada, Dios me ama. Dice, por cuanto Dios me amó, yo lo voy a amar. ¿Sí? Ese es el principio. Por eso es tan importante que en un matrimonio haya amor, haya sujeción, pero en amor. Y si quieren, después hacemos una charla de matrimonio. No, porque es importante que esto lo sepamos, ¿no? Es importante que esto lo sepamos. Los que están casados, sujétense en amor. Los que aún no están casados, busquen la perfecta voluntad de Dios. Señor, dame un hombre o una mujer conforme a tu corazón. Y si tenemos al Señor, en un matrimonio va a haber amor. Y si tenemos al Señor, vamos a tener situaciones, vamos a tener diferencias, pero la roca de nuestro matrimonio y la roca de nuestra familia va a ser Cristo. Él es la fuente inagotable de amor. ¿Qué quiere decir que es la fuente inagotable de amor? No es el amor de este mundo. Si tenés que cortar por el tiempo, cortalo. No es el amor de este mundo. El amor de este mundo se acaba. El amor de este mundo, no te amo más, nos separamos. Pasión. ¿No? Es cuestión carnal. Ahora, el amor de Dios, dice la Biblia, dice que es la fuente, escuchen esto, la fuente inagotable de amor. Es un amor que no cesa, es un amor que no se acaba, es un amor que se renueva. Porque Dios está constantemente soplando espíritu de vida y está infundiendo amor. Ahora, para que esto suceda en un matrimonio, en una familia, Cristo tiene que ser el centro.